Bien, buenas noches, estimados amigos, alumnos, perdón, amigos también, por supuesto, de la asignatura Élites, Partidos y Sistema de Partidos. Vamos a iniciar lo que significa en esta modalidad de clases virtuales, la octava, ¿verdad? Y recapitulando un poco, estamos aún y seguramente durante algún tiempo más todavía en la unidad temática 1, los partidos políticos, ¿no? ¿Qué habíamos visto hasta el momento? Hemos visto en el tópico 1.1 el origen, la génesis de los partidos, ¿de acuerdo? Y en este tópico 2 hemos visto también los problemas en torno al concepto del partido político, ¿verdad? Incluso hemos hecho una dinámica donde todos ustedes han tenido la posibilidad, a partir de ciertas ideas básicas, construir su propio concepto. Y de verdad que en este trabajo me he quedado, bastante satisfecho, pues he visto en todos ustedes esa enorme capacidad, potencial también, de generar conocimiento y no simplemente de aprender conceptos de memoria. Poco que quiero erradicar aquello, la enseñanza en la facultad es muy memorística, entonces quiero dar luz verde a ese potencial ¿no? que tienen todos ustedes de crear, de generar. Entonces, ese concepto creado por todos ustedes ha sido para mí una dinámica bien importante. Vamos a seguir, obviamente, en el mismo camino, dando y estimulando además todas las capacidades que ustedes tienen, ¿no? En la anterior clase vimos funciones y tareas de los partidos políticos. Voy a hacer un breve resumen hoy. Y a esto nos falta desarrollar los siguientes puntos, ¿no? Estado, democracia e institucionalización de los partidos políticos. Esto es algo importante. También, aunque muy aventurada nuestra sesión acá, hablamos del porvenir democrático y los partidos políticos. Es un tema siempre recurrente, ¿no? Siempre estamos hablando, ¿no? ¿Qué va a suceder con la democracia? Los partidos no están cumpliendo adecuadamente su función. Vean las crisis que hemos tenido en Bolivia. Vean nomás el cambio eh, en nuestro sistema político en cuanto a los partidos en función de gobierno, ¿no es cierto? Estuvo el MAS durante 14 años y luego de una movilización ciudadana de 21 días, con fraude de por medio, ese partido y su caudillo son desplazados del poder, ¿no es cierto? Y reemplazan por esos azares de la vida, asume el poder transitorio, entre comillas, el partido que ni siquiera había llegado al 4% de la votación en las elecciones anuladas del 20 de octubre pasado. En función de gobierno, vean ustedes también el fracaso de lo que significa hoy la gestión de ese partido. Soy bastante crítico, incluso he escrito un artículo que titula Los verdes peor o igual que los azules. Entonces vean, los partidos siempre van desilusionando, no se alejan de sus verdaderas funciones, tareas y responsabilidades, ¿no? Porque se acercan más al poder y se alejan gradualmente, apenas toman el poder de la sociedad civil, ¿no? Y de pronto priman más sus intereses, sus cálculos políticos que el interés general y el bien común, ¿no? Por eso es que siempre están en, en la cornisa, si me permiten el término, ¿no? Siempre están los partidos
en esa línea delgada entre el infierno y la gloria, ¿no? Yo diría más cerca del infierno. Entonces, por eso es importante ahora, mañana, después de un año, después de varios años, siempre ver, ¿no? Analizar en perspectiva cuál es el porvenir democrático y el rol que juegan los partidos. En este último tiempo, yo me atrevería a afirmar que han sido más bien los partidos los que están amenazando con su accionar el sistema democrático. ¿No es cierto? Entonces, de este tópico nos faltaría desarrollar estos dos puntos, que los voy a efectuar yo. Les voy a dar la bibliografía para que ustedes profundicen. Y quisiera hoy hacer un breve salto al tópico 1.5, ¿no? Pero, entre tanto, me gustaría ver cuáles son los otros temas que vienen a continuación, antes de referirme al tópico 1.5, ¿no? Luego, este es un tópico de crucial importancia porque acá vamos a ver las diversas corrientes metodológicas que existen para analizar a los partidos, para investigar a los partidos, ¿no? Su origen, su vigencia, desaparición también, para estudiar a los partidos en torno a la función en el poder, ¿no? Estas corrientes son de vital importancia y me imagino que ustedes, también futuros investigadores, seguramente seleccionarán algún partido para posteriormente hacer un ensayo, ¿no? En torno a su origen, a su desarrollo, a su desaparición también. Y claro, vamos a usar estas herramientas, ¿no? También estos puntos de este tópico lo voy a desarrollar más adelante. Luego, como resumen de la anterior clase, vean a modo de recordatorio, ¿no? Los partidos están en el centro, en el sistema político, entre la sociedad civil y el Estado, ¿verdad? Son entonces intermediadores, son los representantes de la sociedad civil, ¿no? Son los encargados, ¿no es cierto?, de recoger las demandas, las necesidades de la sociedad civil y a través del Estado, ¿no es cierto?, de volver con políticas públicas. Claro, esto en teoría, ¿no? Entonces, vean, los partidos tendrían que estar muy de cerca, más cerca de esa abigarrada, si quieren, sociedad civil como la nuestra, ¿no? Y más bien lo que hacen es acercarse al poder, al Estado, ¿no? Alejándose de la sociedad civil. Y aquí ciertamente provocan crisis, ¿no es cierto? Como me he referido en la anterior clase, crisis de representación. Es decir, al no asumir la representación de la sociedad en su verdadera magnitud, cuando se alejan de la sociedad civil y se acercan más al poder, más al Estado, obviamente lo que tenemos en el sistema político es una crisis de representación, ¿no? Coloqué esta diapositiva un poco para resumir la clase anterior. Ahora volvemos a lo nuestro, ¿no? En el tópico 1.4 vamos a ver los tipos de partidos, ¿no? Y aquí vamos a clasificarlos. Hay partidos, por si acaso, de todo tipo, ¿no? Como pueden ver acá, partidos de clase, partidos conservadores, partidos revolucionarios, partidos de izquierda, partidos de derecha. Para estudiar esto, izquierda y derecha, vamos a tomar en cuenta la extraordinaria, la notable obra de Norberto Bobbio que titula precisamente Izquierda y Derecha. En ese texto, más adelante, vamos a ver
y es lo que me interesa, ¿no? ¿Cuáles son los horizontes políticos de la izquierda y cuáles son los horizontes políticos de la derecha? Un poco para distinguir y hacer esta diferencia, ¿no es cierto? A veces nos llenamos la boca con estos términos y de pronto no conocemos en esencia su significado, ¿no? Norberto Bobbio nos va a ayudar muchísimo en este esfuerzo, ¿no? También en tipos de partidos, hay partidos de origen étnico. Hoy, por si acaso, también hay partidos de género, ¿no? Un poco eh, debido al auge que tiene en las circunstancias actuales, no de la pandemia, ¿no? De la pandemia va a pasar, los movimientos femeninos, ¿no? También hay partidos extremistas y hay partidos moderados, ¿no? Sobre esta tipología también nos vamos a referir más adelante. Entonces, donde quiero hacer un salto con el compromiso siempre de ver lo que estamos dejando en el camino, es en el tópico 1.5, la sociología de los partidos, ¿no? Es decir, cómo están organizados por dentro, ¿no? ¿Cómo son los partidos? Este es un análisis desde adentro, ¿no? En el interior de los partidos, ¿no? Cómo se organizan, cómo está compuesta su militancia, ¿verdad? Eh, cómo además están los niveles de dirección, ¿no? Eh, ojo, en esta sociología de los partidos también tenemos que analizar a los líderes, ¿no? Y la enorme necesidad que tienen estos entes de liderazgo. No existen partidos, por si acaso, sin líderes. Aunque claro, en algunas naciones ya bastante desarrolladas, diríamos, en el ámbito político, los liderazgos caudillistas han desaparecido porque los partidos se han institucionalizado, ¿no? Sin embargo, todavía en varias regiones del mundo, entre ellas nuestro país, el liderazgo caudillista es absolutamente necesario en los partidos políticos, ¿no? Por eso es que tenemos, y esta es una tradición, ¿verdad? Esa característica de nación caudillista, ¿no es cierto? Vamos a ver también acá las tendencias, estas tendencias inevitables que tienen los líderes al interior de sus partidos. Son ellos los que toman todas las decisiones, ¿no? Peor aún en las características caudillistas, ¿no? Ellos se reservan todo el derecho, por ejemplo, de decidir quiénes van como candidatos en las diferentes instancias, ¿no? Si hablamos de elecciones generales, ellos definen los senadores, los candidatos uninominales, los candidatos plurinominales, ¿verdad? No salen de las bases, ¿no? Existe siempre esa tendencia del líder, ¿no? Vean ustedes, el ejemplo es sin duda Evo Morales y el movimiento al socialismo, ¿verdad? También vamos a observar que en determinado momento los líderes dominan más y son más autócratas, diríamos así, al interior de sus partidos por el poder financiero que tienen detrás de ellos, ¿no? Los partidos no funcionan sin recursos. Detrás de ellos, sobre todo los partidos que están más cerca del poder o han estado en el poder, requieren siempre de una enorme cantidad de recursos. Y acá hay una relación, ¿no? Recursos y líderes, ¿no es cierto? Vamos a ver también esto que a mí me apasiona y he escrito bastante y es, por si acaso, una beta de estudio que la he seleccionado así de manera natural, ¿no? La metamorfosis psicológica de los líderes.
acá vamos a estudiar cómo los líderes se transforman. Bueno, hay dos hipótesis ahí, ¿no? Se transforman en el ejercicio y con los años en el poder, y dicen, ¿no? El líder con poder hoy no es el mismo líder con poder después de 10 años. Se transforman, y dice que se transforman al peor lado de su naturaleza. Entonces, vean, el poder en los líderes siempre ejerce, yo diría, una función perniciosa. El poder, permítanme expresarlo de este modo, degenera a los líderes y entonces ellos sufren una transformación. Inexorablemente se transforman, ¿no? Acá yo tengo como objeto de estudio también a Evo Morales. Lo he estado estudiando desde que ha asumido el poder en 2006 y he visto, tengo además una enorme cantidad de material, desde discursos, ¿no? Decisiones, posturas, y hoy puedo ya sacar otra versión de un estudio preliminar que hice de cómo el poder transformó a Evo Morales. Aunque muchos me han dicho que más bien el poder ha develado la verdadera esencia, la verdadera naturaleza de Morales. Pero en esta parte lo que vamos a estudiar es cómo el poder cambia psicológicamente a los líderes. De ahí este nombre, ¿no? La metamorfosis psicológica, ¿verdad? También vamos a ver esta relación que es fundamental entre líderes y masas, ¿no? Entre líderes y militancia, ¿no? Entre, digamos, Evo y sus bases cocareras, ¿m? Sus bases en las comunidades, si quieren, rurales, ¿no? En los sindicatos, ¿no? Además es un conglomerado de sindicatos, de comunidades y obviamente tiene una capacidad de movilización extraordinaria que ningún partido tiene, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar esta relación, ¿verdad? Y obviamente en determinado momento siempre surge una disputa entre líderes y masas, ¿no? Y también, ojo, al interior de los partidos siempre existen disputas personales, ¿no? Intereses personales propios entre los líderes al interior de un partido, ¿verdad? Entonces, todo esto vamos a estudiar en este tópico, la sociología de los partidos. Y acá precisamente quería hacer, como les he adelantado, un salto. Y para estudiar esto que, si ustedes aprecian bien, es fundamental y también por otro lado apasionante. Vean, este estudio sociológico es apasionante y vamos a tomar ejemplos, ¿no? Para estudiar esto vamos a acudir a este extraordinario texto de Robert Mitchell, Los partidos políticos, tomo 1 y tomo 2. En la bibliografía, en el Classroom, está este texto en PDF, pero un solo tomo, el tomo 1. No se imaginan el esfuerzo que he realizado para conseguir en PDF el tomo 2. Sin embargo, no he tenido fortuna. A ver si algunos de ustedes, que son mucho más hábiles en esto del Internet y las tecnologías, logren encontrar en formato PDF para bajarse gratuitamente, ¿no? El tomo 2. Será reconocido y tendrá una ponderación importante en su promedio de notas, ¿no? Dicho sea de paso, acá les lanzo este desafío. Por favor, si alguien se dedica a esta tarea de encontrar este texto en PDF en la autopista de la red, en las autopistas de la red, ¿no? Y pueda compartir luego con nosotros, conmigo también,
pues va a tener una ponderación significativa. Por eso es su extraordinario aporte a nuestro estudio, ¿no? Ahora, claro, este texto, los tomos 1 y 2, afortunadamente los tengo en originales y además en una edición importante. No saben cómo significa para mí estos dos textos. Son como un tesoro, la verdad. Eh, Me siento hasta afortunado tener los originales de este libro extraordinario, imperdible en el estudio de los partidos políticos. Y este autor también. Les había adelantado, este autor publica este libro el año 1914 y él desarrolla todos estos temas que están en la sociología de los partidos a partir de su ubicación en el interior del Partido Socialista Alemán. O sea, para estudiar todo esto tienes que entrar, tienes que formar parte, ¿no? Tienes que estar dentro de un partido para poder observar, analizar, sistematizar tus hallazgos, tus observaciones, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que no hemos conseguido en formato digital este tomo 2, pues no queda otra alternativa que acercarse a la fotocopiadora Bolívar, que está precisamente al frente del ingreso de nuestra facultad en la calle Sucre, entre Oquendo y Plazuela Sucre, precisamente. Todos ustedes conocen la fotocopiadora Bolívar. Ahí pueden más bien pedir este texto en sus dos tomos. Me gustaría también que lo tengan porque va a ser de utilidad recurrente, ¿no? Michels es imperdible, ¿no? Entonces quiero con ustedes abordar la sociología de los partidos y dentro de esto todos estos temas, ¿no? Pero metodológicamente quisiera que sean ustedes los actores centrales de este proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Entonces, la metodología que les planteo es la siguiente. Por ejemplo, para la próxima clase, tener de parte de ustedes en el formato virtual, ¿no? Ya verán cuál seleccionan, qué aplicación seleccionan, perdón, para compartir sus hallazgos de las lecturas de esta extraordinaria obra de Robert Michels, ¿no? Entonces quisiera, a lo mejor estoy siendo muy ambicioso, pero vean, si tomaríamos 3 puntos por clase, tendríamos 1, 2, 3, 4 clases, nos tomaría un mes, perdón, no, 4 clases, 2 semanas, ¿no? Nos tomaría desarrollar en formato virtual esta parte que la considero esencial en este estudio profundo que pretendemos realizar de los partidos políticos, ¿no? Entonces, me gustaría que en los comentarios, ojo, en los comentarios del Classroom, vamos a evitar las comunicaciones personales por el WhatsApp, pues no se imaginan lo colapsado que está en este tiempo de pandemia y cursos virtuales, pues a todos los alumnos se les ocurre escribirme y a veces para preguntarme lo mismo, ¿no? Es realmente estresante, estoy incluso a punto de archivar el teléfono y el WhatsApp, pero quedaría al margen, ¿no? Es necesario. Sin embargo, a veces los niveles de estrés me inclinan a pensar de ese modo. Entonces, quisiera que los interesados, ¿no? Y además en orden, ¿no? Si ustedes observan que alguien ya se ha adjudicado uno de estos temas, pues ya no puede pedirme el mismo, ¿no es cierto? Entonces vamos a respetar
el orden. Veremos dos alternativas. Me gustaría que los interesados hagan conocer esa su predisposición en los comentarios de clase, de esta clase, ¿no? En el Classroom, en el tablón, ¿no es cierto? Que me digan, yo estoy interesado en este tema, este otro, etcétera, ¿no? Ahí vamos confeccionando entre todos ustedes un cronograma. Entonces, me gustaría ya para el próximo jueves cubrir estos puntos: la organización de los partidos, militancia de los partidos y la dirección de los partidos. Todo esto está muy bien desarrollado en el tomo 1 de Robert Mitchell, ¿no? Entonces, es que ustedes hagan una lectura en detalle, profunda, y nos expongan lo que han logrado entender en términos de las ideas y de la tesis más importante que tiene Mitchell en todos estos puntos, ¿no? Entonces, de ese modo, estuviéramos interactuando y pues yo daría por el momento fin a este monólogo que significa hasta el momento estas clases virtuales, aunque hemos tenido una dinámica de grupo interesante, pero no soy yo el que debo trabajar más a fondo que ustedes. Son ustedes los que deben, como hemos hecho la anterior vez, ¿no es cierto?, producir conocimiento, ¿verdad? De modo que, nuevamente, solicitándoles sean actores fundamentales de este proceso de enseñanza y aprendizaje, pues les lanzo este desafío, ¿no? Por si acaso, repito otra vez, estos intereses en ningún caso los voy a atender en la comunicación por el WhatsApp privado. Deben hacerlo necesariamente en los comentarios, en el tablón del Classroom. Ahí todos ustedes tienen la posibilidad de observar. Si alguien, por ejemplo, se ha notado en este tema la necesidad de liderazgo, ¿no? Ya no pueden pedirme el mismo tema porque va a estar ahí en el Classroom este antecedente, ¿no es cierto? De ese modo vamos a evitar duplicidades, ¿verdad? Y a partir de esos comentarios del Classroom precisamente vamos a poder organizar y confeccionar un cronograma, ¿no? Entonces el desafío es estos 3 puntos para el próximo jueves. Tienen ustedes la libertad de seleccionar la aplicación que mejor esté a su alcance, ¿verdad? Simplemente con la debida anticipación, si es posible, hasta por ejemplo, si si vamos a usar el Meet. La anterior ocasión hemos tenido experiencia en el Zoom, pero ahora me gustaría usar el Google Meet, que entiendo es una herramienta con muchas más ventajas que el Zoom, perdón. Entonces, o a lo mejor pueden hacer exposiciones como la que estoy yo realizando en este momento, ¿verdad? De manera que pueden usar la herramienta que mejor esté a su alcance, ¿no es cierto? Ahora bien, a estas 3 primeras exposiciones, son por si acaso exposiciones personales, ¿no? Dadas las circunstancias, la virtualidad también, ¿no? Imposible delegar esto a 2 personas o 3 porque tendrían que reunirse, juntarse, trasladarse y por ahí en ese afán ustedes se contagian, el responsable voy a ser yo, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad acá es personal. Y tenemos, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios, 10 oportunidades para que ustedes puedan, permítanme el término, lucirse en la exposición, en la presentación de estos temas, ¿no? Mi desafío es entonces para estos 3 primeros. Ellos los
voluntarios los que expresen esa predisposición primero y nos presenten para el próximo jueves su esfuerzo, ¿no? En formato virtual, van a tener un reconocimiento, una ponderación en puntaje mayor de mi parte. Pero por favor quisiera de estas 3 primeras presentaciones tener el dato hoy mismo, de tal modo que para el jueves esté todo debidamente coordinado, ¿no es cierto?, con la antelación que se exige en estos casos, ¿no? Voy a esperar entonces en los comentarios, en el tablón del Classroom, a estas personas que eventualmente puedan hacerse cargo en primera instancia de estos 3 temas: organización de los partidos, militancia de los partidos y dirección de los partidos. Y vamos a acudir para esto a este texto básico y fundamental, ¿verdad? Bien, entonces con ese cometido voy a otorgarles la posibilidad de que puedan inscribirse, ¿no? Y de a poco vamos a ir llenando las exposiciones para cubrir todos estos temas, que sin duda son apasionantes. Luego de cada exposición, obviamente va a haber una complementación de mi parte en el cual voy a subrayar y enfatizar los aspectos más importantes, ¿no? Ese es el contenido de esta octava clase. Voy a estar entonces a la espera de sus comentarios en el tablón del Classroom. Hasta el día jueves, entonces, donde espero encontrarlos a todos ustedes en nuestra novena clase.